El informe de Julieta Núñez Tomás está vinculado a recientes avances en la justicia vinculados a causas de violaciones de los derechos humanos en dictadura. Julieta. Así es, Martín, Natalia. Vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de verdad y vamos a hablar de justicia también, porque en el informe de hoy desarrollaremos los avances que hay en una causa que envuelven estas tres cosas, porque sus víctimas en estos 47 años desde el hecho han trabajado fuertemente en todas estas cosas. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando del caso de 33, donde varios adolescentes fueron detenidos y fueron sometidos a gravísimas torturas. Este es un caso único, no solamente por quienes fueron sus víctimas, sino por la cantidad de derechos que fueron vulnerados. No estamos hablando únicamente de la prisión, estamos hablando de su derecho a la educación, de la patria potestad de sus padres, que fue retirada, también del derecho a vivir y a desarrollarse en su lugar de origen, en su ciudad. Muchos de ellos tuvieron que irse de donde estaban y todas estas condiciones llevaron a gravísimas consecuencias en sus vidas que tuvieron que sortear con los años, además de estar hasta ahora y siempre trabajando por la verdad y por la justicia. Ahora quizás al final del túnel de alguna manera empieza a haber una luz de esperanza para ellos y para ellas, pero han sido años de luchar, años de tratar de recoger la memoria, de contar la verdad que estaba muy distante de lo que se planteó desde la verdad oficial de alguna manera. ¿Qué fue lo que sucedió en aquellos años de dictadura? Bueno, vamos a contarles cuáles fueron las características de este caso. Esto fue algo que sucedió en abril de 1975, entre el 12 y el 15 de abril. Fue un operativo muy planificado que desencadenó en la detención de 39 militantes. Fueron detenidos en sus casas, muchas veces fueron interceptados en la calle, yendo o viniendo del liceo o a la casa de sus amigos a estudiar. Estos militantes que hablamos que fueron detenidos eran niños y adolescentes. Tenían entre 13 y 18 años, la mayoría de ellos 15, 16 y 17 años. Sufrieron cuando estuvieron en prisión allí en el cuartel en 33 de torturas y de abuso sexual. En uno de los testimonios que están recogidos en una nota del Observatorio Luz Ibarburu, cuentan que estuvieron encapuchados y de plantón, con las manos atadas con alambre, que les aplicaron picana, submarino, los quemaron con cigarrillos, los colgaron y los golpearon. Estamos hablando de niños y adolescentes, como decíamos recién, y los obligaron a montar sobre una barra de hierro. Además de todo esto, las mujeres pasaron por situaciones realmente complicadas vinculadas al abuso sexual. Las obligaban a desnudarse frente a varios soldados, incluso les hicieron tactos vaginales sin guantes, entre otras cosas. Además de todo esto, se les suma que estuvieron varios de estos días en los que estuvieron de plantón, durmiendo en el patio o en condiciones realmente desplorables, sin agua ni comida. Recién el día 18 de abril recibieron un café y una horma de pan para comer. Todo esto se suma a un plan elaborado que tenía en ese momento el terrorismo de Estado para justificar la detención de estos militantes, y este plan elaborado consistía en un comunicado que lo que hizo fue mentir sobre muchas condiciones. Vamos a recoger algunos fragmentos de este comunicado para entender cuál fue el plan que en ese momento estuvo llevado a cabo por Gregorio Álvarez. Bajo las órdenes de Gregorio Álvarez fue que salió este comunicado para intentar justificar esta detención. Lo que decía este comunicado es que habían desarticulado una célula subversiva que entrenaba a menores de edad para cumplir con las tareas que el marxismo internacional determinaba a nivel nacional, y hablaba de varios campamentos que se daban por allí, por la zona, donde se habían rebasado largamente las barreras de no solo la moral, sino también las más elemental higiene sexual, y que no resultaba extraño que 5 jovencitas cuyas edades oscilan entre 14 y 17 años contrajeran enfermedades venéreas. ¿A qué apuntaba este comunicado? Además de claramente justificar la detención de estos menores que, si no, más allá de sus actividades vinculadas a la militancia, no tenían ningún elemento para agarrarse a esto. Bueno, apuntaban a estigmatizar a estas jóvenes, a castigar su libertad. Nos comentaban, y está allí expresado en varios testimonios, que muchas de ellas ni siquiera habían iniciado su vida sexual al momento que salió este comunicado. Esto les trajo gravísimas consecuencias en su pueblo. Imagínense, en 33, donde se conoce todo el mundo, tuvieron varias complicaciones, incluso fueron sometidas a tratamientos medicinales vinculados a esta mentira que obviamente les provocó grandes consecuencias, y que se elaboró también por parte del terrorismo de Estado para posicionarse a ellos mismos como salvadores de una moral, de una tradición, y que estaban rescatando a los jóvenes de algo que era claramente peligroso, como lo es en
este caso. Vamos a escuchar ahora las palabras de Liliana Pertuy, una de las sobrevivientes de este caso de tortura. Está contando en esto que vamos a compartir unos minutos nada más, cuál fue ese proceso, no solamente allí, estos años tan oscuros, sino también los años en los que estuvieron buscando justicia. Siempre es una buena noticia que llegue la justicia. Eso es lo primero, ¿verdad? Y bueno, un poco yo reflexionaba el día que me enteré, que bueno, me enteré un poquito antes que la noticia pública de que esto iba a suceder, y pensaba y decía, bueno, hace 47 años que sucedió esto, de verdad, es como mucho tiempo, más del que tienen ustedes aquí, y 47 años para gente que tenía muy poquitos años. Vimos todo ese tiempo de dictadura con perseguidos, sin poder estudiar, sin poder tener buenos trabajos, porque teníamos categoría C o de aquella fe democrática que le pedían a la gente para ver si era respetable o no. Y fue durísimo todos esos años, pero también muy dura la salida, ¿no? Yo quiero decir que luché toda la vida después de que salí de esto, seguí militando para recuperar la democracia y milité siempre. Porque se ve que tan brutal que hasta era difícil que nos creyeran que había pasado eso. Pero todo eso, junto con armar el caso, hacer la vida, que es muy importante, ¿verdad? Estudiar, tener hijos, amar, desamar, yo qué sé, todo lo que hace la gente, bueno, junto con todo esto, y siempre con esa mochila, ¿no? Bueno, uno se queda pensando en muchas cosas cuando escucha todo esto, pero para no quedarnos pensando hacia atrás, las novedades del caso en términos judiciales estrictamente, ¿cuáles son, Juli? Bueno, el caso fue que lo que sucedió fue que hubo una denuncia colectiva, 20 de estos 39 adolescentes se juntaron y en 2011 volvieron a 33 para hacer una denuncia de este caso. Esto fue tomado ahora recientemente por la Fiscalía Especializada de Crímenes de Lesa Humanidad y ahora hace poquito, y esta es la noticia, pidió el procesamiento de 3 de los represores vinculados a este caso. Se lo pidió a la jueza María Eugenia Mier del Juzgado Letrado de Primer Turno de 33. La jueza ya tomó algunas decisiones con respecto a este caso, como por ejemplo pedir el cierre de fronteras para estos 3 procesados y también la captura internacional de otros de los represores vinculados a este caso. Vamos a conocer cuáles son, de hecho, estos 3 militares vinculados a la causa y que están en este momento bajo evaluación, bajo el trabajo del juzgado para ver si finalmente son ordenados como procesados con prisión o no. Estamos hablando de Juan Luis Alves, Héctor Rombis y Moacir Leite. Los 3 tienen algunas condiciones que vamos a compartir. Juan Luis Alves en ese momento era teniente primero y estaba a cargo de los presos y presas que estaban en ese cuartel. Esta persona pasó a retiro con el grado de coronel y en marzo de 2018, cuando la comisión de la Cámara de Diputados que estaba investigando el espionaje militar en democracia lo citó a declarar, él se negó a comparecer con el argumento de que discrepaba con el enfoque que los legisladores le daban al trabajo. Luego vamos a hablar de Héctor Rombis. Él tiene actualmente un procesamiento con prisión por el asesinato de Luis Batalla, un militante que también era de la ciudad de 33, un militante político. Él ya fue procesado por esa causa, ahora se está pidiendo su procesamiento por esta. Y por último vamos a hablar de Moacir Leite. En estos testimonios que decíamos que recoge el Observatorio Luis Ibarburu, decían que Moacir era uno de los que generaba más terror en los presos y presas en ese momento, al momento de las torturas. Miren cuál fue su desarrollo luego de la dictadura. En el año 2000 fue electo para integrar la comisión directiva del Centro Militar y 2 años más tarde el presidente Jorge Valle lo designó jefe de Secretaría del Comando General del Ejército. Él también pasó a retiro con el grado de coronel. Sobre todas estas cuestiones también estuvimos hablando con Liliana Pertuy sobre las diferencias entre las vidas de estos torturadores, estos represores y las vidas de sus víctimas que tuvieron que estar todos estos años luchando por conseguir justicia. Y un daño hecho que no hay reparación. Yo siento eso. Incluso hasta por la edad en el que fue cometido, ¿no? En los 10 años esos que vivimos así, que no podíamos hacer y decir ni nada, cuando las personas hacemos la acumulación para el resto.
de la vida, ¿no? Ahí estudiás y decís, voy a ser mecánico, voy a ser abogada. Nosotros no pudimos. Hay daños que son de verdad irreparables, de verdad. Ni quiero decirlo a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? Y mientras esto sucedía con un montón de gente, bueno, los torturadores, los perpetradores, los desaparecedores, los asesinos, los ladrones, que de esto tampoco nunca se habla, hicieron su vida, se hicieron gente importante, ganaron dinero, ¿verdad? Gente que a veces no tenía... Bueno, robaron, saquearon, no sé. Bueno, eso es también una gran injusticia, ¿verdad? Es todo lo que no queremos que vuelva nunca más, ¿verdad? Porque es poner a unos en un lugar, ¿no? Y yo, en aquella cosa, los buenos y los malos, yo quiero decir que yo, si había ese bando de buenos y malos, yo era de los buenos, de las buenas, de ese. Los malos fueron ellos, de verdad, muy malos.